¿Cómo están? Ahorita estaba pensando, cuando estaba brinque y brinque, yo creo que en la presencia de Dios no hay frío, hermanos. ¿A poco no se siente así el calorcito? Dios es bueno, amén. Vamos a adentrarnos en la palabra. Voy a tocar un tema muy bonito. Estamos en la serie de Jesús es Rey, y hablar de Jesús, por supuesto que hay muchísimo de qué hablar, hay temas de sobra. El punto es saber lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Tenemos que entender que Jesús es el centro de todo. Repite conmigo: Jesús es el centro de todo. La Biblia lo expresa muy claramente, y vamos a empezar con Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. El mensaje no es muy largo, sin embargo, quiero que te vayas con una perspectiva firme de por qué Jesús es el centro de todo, por qué Jesús es el centro de mi vida, por qué Él gobierna todo. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo. Esta es una carta de Pablo a los de Galacia, donde él está preocupado por unos asuntos en los que está pasando la iglesia, que no refleja la vida de Cristo en ellos. Entonces sale este versículo, esta expresión de Pablo al respecto, y sintetiza lo que con esta frase, el deseo, el anhelo del corazón de Pablo a la iglesia, y es precisamente de que Cristo sea formado en nosotros. Ese es el anhelo y la intención de Dios el Padre, Dios el Hijo, y por supuesto de Jesucristo, que Él sea formado en cada uno de nosotros. Hay que entender, obviamente, en todo esto, que nosotros no podíamos regresar a la presencia del Padre, sino más bien la palabra dice que Jesús, que la Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos sacan del huerto del Edén, de la presencia de Dios, por causa de haber pecado, por desobediencia. Entonces Adán y Eva son retirados del huerto, pero no podían regresar a la presencia de Dios. Dice la palabra que el Señor puso querubines en ese lugar, en la entrada, para que ninguno pudiera regresar, para que el hombre y la mujer, Adán y Eva, no pudiesen regresar a la presencia de Dios. Y suena como muy trágico, un castigo muy fuerte. Sin embargo, dentro de eso hay un plan de misericordia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así, de esta manera, si nosotros no podíamos regresar a la presencia de Dios, ¿qué crees que fue lo que hizo Dios? Él mismo, en la persona de Jesucristo, vino a morir por cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Exactamente es eso lo que vino a hacer el Señor Jesús: marcar el camino, marcar la brecha por donde nosotros tenemos que ir otra vez a la presencia de Dios. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, porque si a pesar de nuestro pecado el Señor nos sigue amando, a pesar de nuestro pecado el Señor extendió sus lazos de amor, ¿cuánto más no va a hacer el Señor por cada uno de nosotros? ¿Alguien dice amén? Entonces, en este sentido, si quieres abundar al respecto, el viernes 25 de diciembre y el 23 de diciembre y el domingo 25, hay dos prédicas en las que yo antecedí al respecto de esto. Si quieres indagar más, ahí están en la página de YouTube, las puedes escuchar, es muy interesante. Ahora, en este sentido podemos entender tú y yo que no hay otro que salve más que el Señor Jesucristo. No fue Dios el Padre, no fue el Espíritu Santo, sino el único que marca el camino para regresar al Padre es el Señor Jesucristo. La naturaleza del hombre, por supuesto, es rebelarse ante los designios de Dios. La naturaleza de nosotros es no volver a la presencia de Dios.
Aún estando en Jesucristo, de repente nos cuesta venir y decir: Señor, yo quiero estar contigo. Pasa en veces lo contrario y decimos: no quiero obedecer tu voz, no quiero estar contigo, quiero hacer lo que yo quiero. Y eso, mi querido hermano, es la naturaleza de pecado que cada uno heredamos en Adán. Pero va a llegar un día en que todo nuestro ser va a ser glorificado, y ya no más la naturaleza de pecado, ya no más el dolor, ya no más las enfermedades, sino que Cristo, por cuanto marcó el camino para regresar al Padre, vamos a estar eternamente con Él. Eso es el punto de que Jesucristo ha venido a nosotros, que no existe otro camino, y eso tú y yo lo debemos de tener bien claro. En cada problema, en cada situación, el único camino de salvación es Jesús. Jesús es el centro de la creación. Colosenses 1, del 15 al 17 lo expresa muy claramente y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra de Dios, Pablo mismo está escribiendo esta carta y expresa claramente que Jesús no es una persona, no es un humano como tú y como yo. Sí es una persona, por supuesto, pero no es un humano. Tú y yo nos tenemos que encargar cada vez más en nuestra vida de ver al Señor Jesucristo como el Dios todopoderoso, no como alguien limitado como tú y como yo. Dice la palabra que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta palabra da a entender que Él es el centro absolutamente de todo lo creado. Nada de lo que existe no pasó por Él. Ay, aquí salió otra cosa y Jesús no se dio cuenta. No, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Esto mismo, un paralelismo en Juan 1:1, que empieza como si fuera el Génesis, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, este era en el principio con Dios, pero vino a la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús estaba en la creación. Jesús no es una creación. Jesús es el autor de la fe, es el consumador de la fe. Él estuvo ahí cuando Dios nos estaba formando. El anhelo del corazón de Jesús en toda la creación es que nos amó en sobremanera, y nos sigue amando y nos seguirá amando por toda la eternidad. Muchos versos explican esto. En el contexto de la Biblia te vas a dar cuenta, en este libro maravilloso te das cuenta que el centro de todo lo que está escrito aquí es Jesucristo. Es para que nosotros entendamos que Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Versículos como Efesios 1:22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Primera de Corintios 11:3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Escúchalos todos. Colosenses 1:18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, nosotros pudimos conocer al Padre a través de Jesucristo. Pudimos conocer la Trinidad a través de Jesucristo. En Él descansa toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Señor está muy interesado en que cada uno de nosotros conozcamos al Señor Jesucristo? Que a Él lo tengamos no como alguien que solamente nos vino a salvar, porque ciertamente el Señor Jesús entregó su vida para nuestra salvación, pero no se queda ahí.
Hay más que esto, hay mucho más que esto. Es el primer paso y es el gran paso para estar delante de la presencia de Dios. Pero el Señor hay más, tiene más para cada uno de nosotros. Mira, nosotros miramos a Jesús como si mirándolo al pasado. Hace 2000 años, una cosa así, Jesucristo vino y se entregó por cada uno de nosotros en la cruz. Y nosotros creemos en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo le hacían los anteriores? Los de antes de Jesucristo, ¿serían salvos? ¿Cómo se le hizo? ¿Cómo le hiciste, Señor? Tienes que entender una cosa. Para Dios el tiempo no existe. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, es inmutable. Él no cambia. Entonces, los antiguos tuvieron que mirar hacia adelante, hacia lo que Dios habría de hacer a través de Jesucristo en sus vidas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el arca de Noé. Jesucristo estaba representado claramente en el arca de Noé porque Dios traería salvación en aquel tiempo de esa manera. Ahí tienes muchos otros, por ejemplo, todos los rituales que el pueblo de Israel hacía en el pasado, matar corderos, traer ofrendas, esto, del otro, para quitar el pecado. Sin embargo, dice la palabra que eso era sombra de lo que habría de venir. ¿Qué te estoy diciendo? Todo lo que Dios planeó en el Antiguo Testamento antes de Jesucristo estaba teñido con la forma en que Jesucristo habría de venir aquí a la tierra. Todo lo que Dios puso en sus leyes, en sus principios, reflejaban lo que Dios iba a hacer en un futuro. ¿Qué significa? Cuando un hombre creía, como por ejemplo Abraham creyó y le fue contado por justicia, significa que estaba creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Qué onda? No lo conoció por el nombre. Sin embargo, sabía que solamente del Padre vendría la salvación, que Dios enviaría la salvación a cada uno de ellos. Y por eso cuando ellos creen, les es contado por justicia. Porque todo lo que Dios hizo en el pasado, lo hizo para dar a conocer a Jesucristo. Así pues, transcurre el tiempo. Entonces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la manera de creerle al Señor es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Antes ponían su confianza, no tenían el nombre ciertamente, pero sí creían en un Dios que enviaría salvación. Así nosotros creemos, tenemos al Señor Jesucristo, pero los mismos retos que padecieron los antiguos van a ser los mismos retos que nosotros vamos a atravesar. ¿Y quién es el que va a salvar? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra es muy clara y en todo te vas a encontrar que el Señor Jesús es el centro de nuestra salvación. De nuestra salvación. Cada problema en el que estés, el Señor Jesucristo, solamente en Él hay salida, solamente en Él hay salvación, solamente en Jesucristo hay victoria. De hecho, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otra manera. Y yo me alegro, porque conocí al Dios verdadero, porque conocí al Dios de mi salvación, al que verdaderamente me ama. Porque antes poníamos nuestra confianza en no sé qué tantas cosas. Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo no entendíamos muchas cosas. Pero ahora que leo la palabra, me doy cuenta que el Señor se va a manifestar única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Dios tiene grandes cosas para nosotros, por supuesto que sí. Porque el que está en la presencia del Señor, todo puede pasar, toda la posibilidad puede existir en cada uno de nosotros si estamos en su presencia. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero hay que entender que la salvación es uno de los pasos. Ya estamos en la presencia de Dios, por supuesto que sí, porque Jesús rasgó el velo, abrió el camino. Él es el camino para llegar al Padre. No hay otra manera, pero Dios quiere aún más entregarnos a través de Jesucristo. Hay algo que tú y yo entendemos en esta noche, y es que Dios no opera si el Señor Jesucristo no está. Dios no actúa en nuestra vida si el Señor Jesucristo no tiene la preeminencia.
Por eso dice la palabra que es necesario que Cristo muriera primero antes que nosotros, para que en todo tuviera preeminencia. Dios no opera, el Padre no opera, el Espíritu Santo no opera si Jesucristo no está en cada uno de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo, mi querido hermano? Así, de este modo, el plan de Dios no solo es que tengamos vida, sí, por supuesto, sino que todos nosotros también tengamos comunión, tengamos a Cristo formado en cada uno de nosotros. Así que el primer paso es que tuviésemos salvación a través de Jesucristo. El segundo paso es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Es que Cristo cada vez tome una forma en nosotros, cada vez nos parezcamos más en Jesús, de tal manera que se diga: este varón, esta mujer, algo tiene, algo le pasó, era antes así, pero ahora algo le pasó y me gusta lo que tiene. Cuando el Señor Jesucristo está operando en una persona, la posibilidad de Dios se ve manifiesta en esa persona. El Espíritu Santo empieza a ordenar toda su vida desde el interior, desde la raíz, no fingidamente, sino con poder y autoridad. Por ejemplo, Gálatas 1:15 y 16 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, está hablando Pablo cuando se encontró con Jesús la primera vez, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que significa? Que el Señor está muy interesado en una cosa, mi querido hermano, cuando no lo conocemos: que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Pero sigue hablando, dice: para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, Pablo se encuentra con la salvación del Señor Jesús, se encuentra cara a cara con Jesucristo. Pero no solo eso, Pablo entiende que tiene un propósito, y es de predicarle a los gentiles. ¿Qué significa todo esto? Que Pablo está entendiendo que el centro de su vida es el Señor Jesús. No me quedo con la salvación, también me quedo con el propósito. Lo que Dios tiene para nosotros no te lo va a revelar por una persona, no te lo va a revelar porque te lo diga alguien. ¿Sabes quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo, porque conociste al Señor Jesucristo en tu vida y lo tienes como Rey. Ya no te limitas: conocí al Señor y me olvido de Él para toda mi vida. No, conocí al Señor y ahora Jesucristo se está formando en mí. El interés del Padre es uno, mi querido hermano, y es que Jesucristo se ha revelado en nosotros, se ha formado en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Así pues, el Señor Jesús cada vez más se va a estar encontrando con cada uno de nosotros día con día. Él va a buscar el modo de hacerlo. Lo hizo con los antiguos. Yo sé que lo ha hecho contigo en algunos tiempos en tu vida, unos encuentros en los que tú dices: wow, pero Jesús está todos los días con nosotros, todos los días de nuestra vida. Así entiende una cosa, hermano: nada te va a conceder el Padre si el Señor Jesucristo no está contigo. Entonces, cuando yo empiezo a vivir y digo: yo estoy cómodo, nada más voy a la iglesia y está tranquila mi vida, ya no necesito más. ¿Qué crees? El Señor Jesús, el Padre, quiere más de ti. Dios el Padre quiere más de tu vida. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Señor Jesús. A través del Señor Jesucristo. Porque Jesús, mi hermano, antiguamente, antes de que nosotros fuéramos formados, Jesús ya era Rey. Jesús no es alguien como en los partidos políticos, que tú vienes y votas por él y lo hacemos Rey. Como si Jesús dijera: voten por mí, hazme tu Rey, hazme tu Rey. No funciona así. El Señor Jesús ya era Rey. El Señor Jesús es Rey. Y el Señor Jesús seguirá siendo Rey. Pero nosotros nos encasillamos en cierta forma de pensar, que lo limitamos a un Dios como si fuera de la tierra, como un rey de la tierra. Sin embargo, Él no tenía necesidad de venir, pero por cuanto nos amó, Él se entregó por cada uno de nosotros.
Pero aquí el punto no es que si el Señor lo hacemos rey, porque Él ya es rey. El punto es que si tú y yo queremos poner al Señor Jesús como nuestro rey. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, no me contestes, pero ¿a poco el Señor Jesucristo solamente lo quieres para cuando vengas a la iglesia? Nos echamos unas bonitas alabanzas, escuchamos la palabra, convivimos con los hermanos un par de horas que estamos aquí en la iglesia y nada más. El Dios el Padre no planeó eso para nosotros. Este es un lugar donde sí nos juntamos como una sola iglesia para glorificar al Señor. Pero el Señor claramente lo deja en su palabra, que lo que hacemos no solamente es eso lo que necesitamos. Necesitamos que al salir de aquí sigamos manifestando al Señor Jesús como nuestro Rey. El Padre busca que Jesús se forme en toda nuestra vida, no solamente en tu salvación. El Señor Jesús, hermano, también quiere que se forme en tu matrimonio. También quiere que se forme en tus finanzas. También quiere que se forme en tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque solo en Jesús hay salvación. Nada de lo que tú ves, de lo creado, de lo que fue hecho, nada va a tener, te va a ser concedido si no es que el Padre lo da a través del Señor Jesucristo. Tus finanzas, tu salud, deja que el Señor Jesús se forme en ti. Deja crecer a Jesús. ¿Duele? Sí, duele muchísimo, pero es necesario. Es muy necesario. Porque Jesús es necesario que esté, hermano, en lo bueno, pero también es necesario que Jesús esté en lo malo. Porque es fácil conocer a Jesús o tenerlo cuando las cosas van bien. Pero luego cuando van muy bien también uno se pierde. Pero cuando las cosas van mal es complicado estar delante de la presencia de Dios. Pero sabes, ahí es donde Jesús quiere gobernar en nuestra vida. Porque cuando vienen los problemas uno se raja y dice: ya no quiero saber nada de Dios porque creo que no valgo. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. Tengo dolores de parto hasta que Jesús sea formado en vosotros, dice Pablo. ¿Qué quiere nuestro papá? Quiere ver a Jesús aquí. Quiere ver a Jesús en tu persona. Quiere ver a Jesús en todas las áreas de tu vida. Se necesita firmeza en la fe para entender estas cosas. Se necesita creer que Dios es el Todopoderoso y que tu vida no está perdida en Cristo. Porque cuando nos vamos de la iglesia en ocasiones o dejamos un pleito en la casa, abandonamos nuestra familia, lo que estamos diciendo es que Jesús no es poderoso. Pero cuando hay un problema, dice la palabra que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, dice: yo estoy ahí en medio. ¿Sabes? Eso no lo dijo Jesús para cuando nos reunamos en la iglesia. Jesús lo dijo para cuando haya un problema. Cuando dos hermanos se están cacheteando, si se ponen de acuerdo, yo voy a estar allí. ¿Entiendes que Jesús no solo está en las buenas, está cuando todo está tranquilo, pero Jesús también está cuando las cosas van difíciles? Todo lo puso el Padre, Dios el Padre, lo puso en el Señor Jesús para que tuviéramos vida. Y sin Él no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. El anhelo de Dios es dar a conocer a Jesús. Porque sin Jesús nada va a ser posible. El anhelo del Padre es que Jesús sea formado en nosotros. Porque la gran comisión precisamente se trata de predicar a Jesucristo. Pero no es un acto bonito en el que yo voy, me esfuerzo y hago para que todos digan: ay, qué buena onda. No, damos a conocer al Señor Jesús donde quiera que vayamos. Así en tu propia vida, a tus problemas, diles: yo tengo al Señor Jesucristo, y vas a salir adelante. Alguien dice amén. En Marcos 1, 37, 38 Jesús dice: y hallándole le dijeron: todos te buscan. Le dicen sus discípulos a Jesús, y Él les responde: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
porque para esto he venido. ¿A qué vino Jesús? ¿A que le aplaudieran? No, vino Jesús a darse a conocer, para que todos lo conozcan y vivan para su gloria. Él ha venido a la tierra, Él ha venido a tu vida para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, dice la palabra. En el día del Pentecostés, Pedro centra en la primera predicación de se convirtieron un montón. Pedro centra su predicación en Cristo. Toda predicación que se dé en este lugar tiene que ser cristocéntrica, porque toda nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Tener buenos deseos está bien. No sé si te has topado en alguna ocasión que hay personas que traen otras personas porque les duele en su corazón y las ven como que sufrir. Y dicen, se la voy a llevar al pastor o se lo voy a llevar al pastor para que ore por él y para que ya esté bien. Y eso está bien hasta cierto modo. Pero hay una cosa más. Ellos tienen que conocer al Señor Jesús. Ellos tienen que conocer. Si has de preocuparte tú por alguien, preocúpate de que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, porque solamente ahí van a tener libertad. Oramos y a lo mejor les va a durar un ratito, pero si conocen al Señor Jesucristo, van a vivir eternamente y para siempre con Él. Qué mejor que las personas, qué mejor que nosotros conozcamos al Señor Jesús como el centro de nuestra vida. Eso es el interés del Padre en cada uno de nosotros. Pareciera en ocasiones que estamos más preocupados en que las personas lleven una vida cómoda. Y hasta cierto grado no está mal eso. Pero yo me he dado cuenta que en ocasiones el Señor nos saca de la comodidad con una sola razón: de que le conozcamos al Señor Jesús más. De que te des cuenta que el Señor Jesús está listo para salvarte. De que así como los israelitas en el desierto clamaban por agua y el Señor sacó agua de la peña, Él es la fuente de nuestra salvación. Más que resolver las necesidades, tus necesidades, mis necesidades y las necesidades de todos los demás, es necesario dar a conocer el nombre de Jesús. Es necesario que Cristo se forme en cada uno de nosotros. Durante 3 años sanó muchísimas personas. Y te puedes dar cuenta cómo Jesús, porque en el antiguo no se hicieron ciertos milagros que Jesús sí hizo. Jesús está dando a entender que en Él está toda la solución. Todo lo que tú necesitas está en el Señor Jesús. Por eso, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque no tenemos cabida delante de su presencia si no es por Él. De esta manera Jesús nos está enseñando que Él tiene la solución para todo. Él es soberano y decidirá el tiempo. Ese es otro asunto. Pero que la solución y la vida están en Él, eso es una realidad en nuestra vida. Apocalipsis 5, 9 al 13. Ya termino. Nos ponemos en pie, por favor. Apocalipsis 5, 9 al 13 dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Está el evangelio ahí en esas palabras: de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate lo que está haciendo el Padre. Fíjate lo que está haciendo papá. Y no desprecies lo que te estoy diciendo en esta noche, porque en realidad te lo dice el Señor en su palabra. Deja que Jesús sea formado en tu vida. Deja que Él sea el primero en tu vida, porque Dios el Padre quiere hacer cosas poderosas en ti. Pero si tú lo sacas de algunas partes de tu vida, no vas a prosperar. No vas a poder salir adelante. Pero cuando Jesús va adelante, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie te va a detener. Alguien dice amén. Él es el Dios todopoderoso. Todo lo encasilló en Cristo. Todo fue creado para Él, por medio de Él y para Él. Levanta tus manos ahí, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque los demonios huyen en el nombre de Jesús. Porque los problemas son nada en el nombre de Jesús. Porque todo lo pusiste en las manos de Cristo. Y nada de lo que yo haga tiene que salirse de sus manos, porque no voy a prosperar. Hoy, Señor, hago un pacto contigo. Hoy entrego mi corazón, Señor Jesús. Señor, reconozco y entiendo que solamente en ti está la posibilidad de la vida. No está en mí, no está en las personas, no está en mi salud. La vida está segura en ti, Jesús. Te damos gracias. Y todos decimos: dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Estamos despedidos. Bendiciones.